Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Una vez más, como ya es costumbre, pues vamos a cuestionar algunas cositas por ahí, vamos a rascar una nota a ver qué es lo que puede salir. Yo no sé si usted recuerda algo que pasó hace muchísimos años, sin embargo, la realidad nos dice que no es así. El caso de Grecia y España, no obstante los avances que se han logrado en este último país, es una dolorosa realidad que muestra lo que nos puede suceder o le puede suceder a cualquier país cuando sus finanzas públicas se basan en el crecimiento casi exponencial de la contratación de deuda para pagar beneficios sociales, entre comillas, que en modo alguno están justificados. Usted dirá, bueno, ¿qué le pasa ahora a Ángel si los beneficios sociales son eso, beneficios para la sociedad? No. En términos de las finanzas públicas, la expresión beneficios sociales tiene connotaciones muy precisas. Normalmente son subsidios o algunas dádivas asistenciales vil y burdamente que otorga el gobierno para paliar una situación de miseria, marginación, sin ir a las causas reales y profundas que la causan o que causan esta miseria y esta marginación, con miras a una de estas dos cosas: a evitar un estallido político, a mantener las cosas, como se dice, calmaditas, o también para obtener votos. En cualquiera de los dos casos, llega el momento en que el destino alcanza a ese gobierno que finca el pago de estos beneficios, de estos subsidios mediante contratación de deuda, y que no se preocupa por desarrollar políticas públicas y realizar modificaciones al andamiaje jurídico que permitan que crezca el número de empleos formales, que se estructure un sistema tributario moderno basado más en el consumo, en tasar al consumo que a la riqueza y al trabajo. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con México? Mucho. Una de las grandes ventajas de periodos recesivos como el que apenas queremos ir dejando en el mundo como un todo, y de crisis profundas como fue la de Grecia y la de España, es que son una excelente enseñanza de lo que no debe hacerse. En el caso de México, si bien los niveles de deuda se habían mantenido más o menos controlados, sin embargo, en el sexenio del presidente Calderón, el crecimiento de la deuda interna fue peligroso, llegó a niveles impensables cuando él entró el 2006 a la presidencia de la República, y todo indica que en este sexenio no interpretaremos mal las vernáculas, o dicho de otra manera, no cantaremos mal las rancheras. Seguramente ha escuchado usted noticias acerca del seguro de desempleo y la pensión universal. Ahorita, el día de hoy, entró al Senado de la República la minuta que aprobaron en San Lázaro los diputados, y poco se ha aclarado a la gran población. Se habla de que son dos leyes, cuando en realidad es un paquete completo. Son 6 o 7 leyes, si no estoy equivocado, donde se modifica la ley del Infonavit, la ley del Seguro Social, entre otras. Pero lo que no se ha explicado bien es esta cuestión de que de la subcuenta de vivienda, que es el 5% del salario bruto de usted, si está en la economía formal, vamos a tomar el 60%, o sea, 3 puntos de esos 5, y con eso vamos a financiar estas 3 opciones: el desempleo, la vivienda y la parte solidaria. Y ahí empieza a hacerse un licuado de explicaciones que termina aquello en un caldo amorfo que nadie sabe bien a bien qué es lo que pretenden hacer. Pero hay una cosa que sí queda muy clara: que ese 5% de la subcuenta de vivienda no le pertenece ni a los diputados, ni a los senadores, ni al gobierno federal, absolutamente a nadie, excepción hecha de a usted. Usted es el dueño único de su subcuenta de vivienda. Son recursos que la Constitución le garantiza a usted como su patrimonio.
para que después de 25, 30 años de trabajo, o antes si cumple con los requisitos, y si usted no ha solicitado un crédito que tenga vigente para una casa y tiene ahí acumulados 30, 40, 50, 80, 100, 200 mil pesos, usted pueda retirarlos y con eso vivir, pues vamos a decir, menos mal, pues. Sin embargo, los diputados arrogándose y los senadores facultades que no tienen, lo han despojado a usted de una buena parte de esos recursos que la parte patronal aporta. ¿Y por qué digo le han aportado a usted y no me incluyo? Porque yo ya estoy pensionado. Es decir, yo me pensioné y utilicé una buena parte de lo que tenía acumulado en la subcuenta de vivienda para pagar el saldo vigente que tenía de un pequeño departamentito de interés social en Ciudad Obregón, donde tengo yo ahí mis libros y papeles y cosas así. Bien. Esto de quitarle a los trabajadores sus recursos no es nuevo en México. Yo no sé si usted recuerda, si tiene la edad o tuvo sus señores padres que trabajaron, cuando el Seguro Social empezó a operar en 1943, empezó el trabajador y los patrones a aportar para su retiro, para la rama de aseguramiento de vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Pero resulta que los trabajadores que entraron en 1943, pues vamos a suponer que tenían 25 años, por lo tanto se iban a pensionar 35 o 40 años después y se fueron acumulando recursos. Allá por los años 60, los funcionarios y el presidente de la República en aquel entonces y la Secretaría de Hacienda autorizaron que esos recursos acumulados que eran de los trabajadores, se utilizaran para construir estadios, unidades deportivas, teatros, centros vacacionales, etcétera, de tal manera que cuando empezaron los primeros trabajadores del Seguro Social y los trabajadores empleados de otras de empresas no del Seguro Social empezaron a jubilarse en los años 70, pues todavía había una pizcachita y le podían pagar sus pensiones. Pero a medida, por razones demográficas, que fueron más y más y más trabajadores jubilándose o pensionándose, perdón, en ese momento, ay, pues fíjense que ya no hay dinero. ¿Cómo que no hay? Pues a Chuchita la habían bolseado porque el gobierno había utilizado esos recursos para otros fines. Luego vino los fondos del Infonavit y sucedió la misma historia. En el sexenio del presidente Fox, cuando se decidió pensionar a los trabajadores que aún quedaban de lo que eufemísticamente se llamaba el sistema banrural, que era 12 bancos regionales y el de arriba, vamos a decir, el nacional, que era un pozo de corrupción desde la época de los años 30, cuando el presidente Cárdenas creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, conocido en el mundo del AMPA financiera como Bandiral. Y le quitaron ahí al dinero que estaba en las Afores, creo que 22, 23 mil millones de pesos que no eran del gobierno federal. Pero el argumento fue, es que esas cuentas están inactivas, no se mueven, no las reclama nadie, pues venga acá, se crea un fideicomiso, un fondo para pagarles las pensiones a X miles de trabajadores, 2 o 3 mil trabajadores. Y hoy está sucediendo más o menos lo mismo. Está tomándose dinero de los trabajadores, recursos que hoy por primera vez están debidamente etiquetados en lo individual. Porque a partir del 97 ya tenemos un sistema de cuentas individualizadas. Ya no es el viejo sistema de reparto. Pero regresamos o yo no sé si intentamos regresar a esa época con algo que se ha dado en llamar pensión universal, que ni es pensión ni es universal. Se iba a dar 1000 y pico de pesos y bueno, pues como no alcanza esto del dinero, vamos a darles 580 y en 15 años les vamos a dar 1090 pesos. ¿Se imagina usted con una inflación del 3-4% lo que van a significar 1090 pesos dentro de 15 años? Y si usted se jubila a los 65 y le dan, perdón, si usted llega a los 65 y le dan 580 pesos, pues cuando tengo 80 ya no va a estar en este mundo. Y así, entonces dice uno, bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata a toda costa
de cumplir un compromiso para el cual no se pensó el costo real que iba a tener en lo que al monto se refiere. ¿Qué es lo que pasa con los adultos mayores o de 65 y más? Que tomando en cuenta la composición demográfica de nuestro país, en los próximos 10 o 15 años su crecimiento va a ser muy elevado, el porcentaje de crecimiento. En algunos casos hablan de que va a estar aumentando la población de 65 y más alrededor de 3.4, 3.5 al año, de tal manera que para el 2025, una cosa así, tendremos una cantidad cercana quizá a los 13, 14 o 15 millones de personas mayores de 60 o de 65 años. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Han explicado acaso los diputados la fuente financiera de eso? No, ni les preocupa. Ellos ya quedaron bien, la pelota está en la cancha de los senadores y a ver qué resulta ahí. Al final de cuentas, la enseñanza que dejó la crisis en Grecia y en España no ha sido tomada en cuenta como un referente interesante. Por el contrario, hay una sentencia casi de oro, una regla de oro en materia de beneficios sociales que dice que no debe repartirse riqueza que no haya sido creada. ¿Qué significa eso? Que si usted va a otorgar beneficios sociales, como es la pensión social, la pensión universal, el seguro del desempleo, oportunidades, cruzada contra el hambre, etcétera, usted no lo debe hacer con base en la deuda. Si usted lo hace, mañana van a ser más los que quieren que les den, pasado mañana más, y va a llegar un momento, particularmente en lo que se refiere a los mayores de 65 años, que las finanzas públicas no van a poder soportar esa demanda exagerada de recursos. Y no la van a poder soportar por algo que trataremos mañana, que están naciendo un número menor de niños en este país, producto de la caída de la fertilidad, el envejecimiento demográfico, muchos viejos y pocos niños. Es decir, que cada vez tendremos menos nuevos entrantes al mercado laboral, por lo tanto, habrá menos trabajadores que paguen impuestos para que el erario tenga recursos para poder financiar todo ese conjunto de dádivas, subsidios, aportaciones, etcétera, etcétera. ¿Pero qué va a pasar mañana? Pues quién sabe, hombre. Pues mañana quizá ni estaremos. Entonces, lo que hay que hacer es aguantar de aquí al 18, mucho aplauso, mucho voto, y los que vengan atrás a ver cómo le hacen. Ese es el gran problema cuando recurrimos a entregar beneficios sociales, entre comillas, con recursos que no son obtenidos de una manera sana, expresado esto, por supuesto, en relación con las finanzas públicas del gobierno. Quede pues esto ahí, espero que se interese usted en el tema y empiece a preocuparse por su futuro desde ya, particularmente si usted tiene 25 o 30 años, y mañana vamos a explicar esto del envejecimiento demográfico por un artículo que apareció hoy en un periódico norteamericano, The Wall Street Journal, sumamente interesante y que deberíamos leer. Le agradezco su presencia aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y nos vemos mañana. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.